presencia, que vengan con nosotros, doctores muy experimentados, muy buenos en cada uno de sus temas. Quisiera empezar en esta ocasión con la doctora Guillermina Muñoz, quien es directora médica de Boehringer Ingelheim para México, Centroamérica y el Caribe. También nos acompaña el doctor, acá a su derecha, el doctor Diego Araiza. Él es médico cardiólogo, adscrito al Departamento de Urgencias y Unidad Coronaria del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Y por último, pero por supuesto no menos importante, el doctor Daniel Sánchez Arriola, que es médico urgenciólogo y él es miembro de la Sociedad Mexicana de Medicinas de Emergencia. Pues bueno, muchísimas gracias, doctores, la verdad, por estar aquí para hablarnos de estos temas tan relevantes. Sin más preámbulo, quisiera yo darle la bienvenida y cederle la palabra a la doctora Guillermina Muñoz. Muchas gracias. Muy buenos días y sean bienvenidos a todos aquí a la Casa del Corazón. Como ya mencionó Pablo, hoy tenemos una misión muy importante y va a sonar a llamado a la guerra, pero es a ganarle la batalla a las enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué en referencia al Día Mundial del Corazón? Pues porque las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo. Es decir, de que hay más probabilidad de que se muera más gente en el mundo de enfermedades cardiovasculares. Entonces eso es muy alarmante y tenemos que ponerle atención. Si nos enfocamos a las enfermedades más importantes, son las que ya mencionaron: infarto cerebral, infarto al corazón e insuficiencia cardíaca. Más o menos corresponden a 20.5 millones de personas en el mundo que se mueren por esta causa. Y si traspolamos eso a los datos de México, más o menos 223,000 pacientes tienen estas enfermedades. Que también, por otro lado, no es que estas enfermedades aparezcan de la noche a la mañana y nos enteramos de que existe esta enfermedad. Están asociadas o están desencadenadas por otras enfermedades. Entre ellas ustedes lo conocen muy bien, o tienen algún familiar o algún conocido, o ustedes mismos son pacientes de diabetes mellitus, hipertensión arterial, colesterol elevado, insuficiencia renal crónica, que esta obesidad, que estas enfermedades, si no están controladas de manera adecuada, a la larga van a llevar a eventos cardiovasculares y por ende a la muerte de los pacientes. Una de estas, o uno de los factores de riesgo más importantes, que también lo vamos a ver más adelante, es la hipertensión. Más o menos 30 millones de personas en México tienen hipertensión. Al inicio desconocen que la tienen, pero esta enfermedad es causante de que se desencadenen estas otras enfermedades como insuficiencia cardíaca. Los pacientes con insuficiencia cardíaca, la mitad de ellos tienen hipertensión. Y de los pacientes que tienen un evento vascular cerebral, más o menos el 30 al 40% también tienen hipertensión. Entonces imagínense, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros, como personas que trabajamos en el entorno de la salud, también comuniquemos, y por eso es el hecho de que estemos aquí reunidos. Es importante que la población entienda esto, que también estas enfermedades, como les mencionaba, pueden causar la muerte de los pacientes, pero en algunas ocasiones pueden causar gran discapacidad. Imagínense un paciente que sufre un infarto cerebral, un paciente que sufre de insuficiencia cardíaca, un paciente que tiene un infarto al corazón. Le lleva gran discapacidad para el paciente y el costo para la familia es grandísimo. Pero hay buenas noticias. Gran parte de estas enfermedades son prevenibles, modificando el estilo de vida, la dieta que consumimos nosotros, que ya sabemos que es rica en la letra T, pero también los hábitos dañinos como el tabaquismo, como les decía, el sedentarismo y otros hábitos que podemos revertir. Y la otra es, que es súper importante, ya cuando les dan el diagnóstico, acudir a la atención médica, seguir los tratamientos adecuados. Eso es fundamental y eso es parte del llamado a la acción que queremos hacer hoy. Que los pacientes tomen acción en su salud y que sigan las recomendaciones de los médicos para tener un control adecuado y evitar estas consecuencias de estas enfermedades fatales. Y pues bueno, desde hace más de 12 años la Alianza Boehringer Ingelheim ha estado enfocada en brindar alternativas terapéuticas para los pacientes que sufren de las enfermedades que también ahora se llaman cardiorrenales metabólicas, que engloban a las enfermedades como diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, que son las que causan gran parte de estas consecuencias fatales y que también tenemos que incidir ahí.
Más o menos las enfermedades cardio o el síndrome cardiorrenal metabólico afecta a más de 1.000 millones de pacientes alrededor del mundo, entonces es muy importante tomar acción y tener conocimiento de estas enfermedades. Y bueno, hoy estamos bien, como ya lo mencionaron, hoy estamos conmemorando el Día Mundial del Corazón, cuyo lema cada año cambia, pero el de este año es usa el corazón para la acción. ¿Y a qué se refiere esto de usa el corazón para la acción? Es todos, pacientes, la sociedad, médicos, gobiernos, tenemos que tomar acción para modificar la historia de estas enfermedades, para cambiar el curso de estas enfermedades, desde los hábitos, educando a nuestros niños, educando a nuestras familias, educándonos nosotros mismos como pacientes o potenciales pacientes a tener hábitos de vida diferentes para evitar, o sea, tenemos el cuidado de nuestra propia salud. Entonces ese es el llamado a la acción, usa el corazón para la acción. Y bueno, pues a nombre de la Alianza Boehringer Ingelheim, que trabaja de manera global como socio de la Federación Mundial del Corazón, ese es el mensaje que queremos darle. Y bueno, les doy la palabra a los expertos que van a hablar un poco más a detalle de las enfermedades que yo les he mencionado. Muchísimas gracias y bienvenidos nuevamente. Muchísimas gracias, doctora Guillermina Muñoz, por ayudarnos a conocer la magnitud y relevancia, ¿no?, que tienen estas enfermedades y la importancia de atenderlas a tiempo. Pues bueno, nuestro siguiente ponente es el doctor Diego Araiza, quien nos va a hablar un poquito más del tema de la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca y cómo esto nos afecta y la manera en que podemos prevenirlo. Muchísimas gracias, bienvenido, doctor. Bueno, sean bienvenidos a todos ustedes, buenos días. He tratado de hacer un máximo esfuerzo por no hablar en lenguaje médico para nada. Entonces, por favor, si al final me equivoco y hablo en lenguaje médico, reclámenmelo, díganme que lo estoy haciendo mal y eso me servirá para una crítica constructiva. Yo me llamo Diego Araiza, trabajo en el Instituto Nacional de Cardiología en la Ciudad de México y todos los días, cotidianamente, mi labor es tratar las secuelas de la hipertensión. Desafortunadamente, veo cotidianamente pacientes que pierden años productivos, pierden su quehacer, pierden su trabajo, necesitan rehabilitación, quedan con discapacidad profunda o incluso fallecen tempranamente. Entonces, si bien es muy bonito lo que hacemos en el Instituto de Cardiología, que es atender un infarto o conectar un corazón artificial, eso es la punta de un iceberg que se pudo haber prevenido 20 años antes. Y la importancia de estar aquí con ustedes es que transmitan estos mensajes a las personas que sean sus audiencias. Hablaremos entonces de algunos factores de riesgo importantes como son la hipertensión y algunas secuelas como la insuficiencia cardíaca. Y mi agenda es la que ven en pantalla. Voy a hablar de hipertensión arterial, damas y caballeros, solo por probabilidades. No sé cuántos de ustedes se han revisado la presión en los 2 meses, pero por probabilidades las 2 filas de adelante tienen hipertensión. No sé si exactamente ustedes. Ojalá que no digo que les tocó a ustedes, pero los números sí. Los de atrás ya se salvaron, afortunadamente. Exacto. Por probabilidades, 1 de cada 3 que estamos aquí sentados tenemos hipertensión. Buen momento para medirlas. Hoy es un buen momento. Y vamos a hablar mucho de eso y cómo impacta algo que no se siente, no duele, no huele feo en la salud de una forma profunda. Y también hablaremos de una de las grandes secuelas que es la insuficiencia cardíaca. Entonces, vean ustedes, ¿qué es la hipertensión? La explicación que le doy a mis pacientes cotidianamente en el consultorio, me gusta tomarlo así, que es una forma fácil de entender. Es una condición muy compleja, no es nada sencillo, no hay una causa única como una bacteria que da una infección o un tabaco que lleva a un problema de los pulmones, y es muy complejo. Una combinación de genes, predisposición, dieta, inactividad física, que resultan en un incremento en la presión que la propia sangre ejerce en el interior de las arterias. Las arterias se ven ciertamente comprimidas por nuestra sangre. Esto parecería, ¿qué importa? ¿Qué se siente? ¿Dónde están mis arterias en todo el cuerpo? ¿Qué se siente? Nada. La presión es completamente asintomática, el 99% de las veces. Si existen síntomas, no nos permiten saber si existe un buen control de esta condición. Y esto que parece tan sencillo es tremendamente problemático porque tiene profundas secuelas a la salud de las personas. Entonces, vean, ¿cuál es la causa? Perdón por el inglés, una gráfica que viene de las vías americanas y europeas de hipertensión, pero trataré de ir lentamente sobre ella. ¿Cuáles son las causas? Una multitud de ellas.
Gracias. Una multitud de ellas participan simultáneamente, desde mecanismos genéticos a la parte superior de la izquierda. Por ejemplo, piensen si alguno de ustedes o algunas personas que conocen tienen historia de hipertensión en la familia, existen muchas más posibilidades de que ustedes también sean diagnosticados en algún momento. Tenemos factores ambientales, como por ejemplo las personas que están expuestas a estrés, me lo preguntaba hace un momento, las personas que están expuestas a contaminación, los choferes de Uber que todo el día van ahí recibiendo contaminantes del periférico. Sabemos que esas pequeñas partículas podrían participar en que a largo plazo su presión arterial incremente. Tenemos factores socioeconómicos, las personas que tienen peor educación de la salud, que viven en regiones más marginadas, tienden a tener la presión arterial más alta, por muchos motivos, comen diferentes, acceden menos a chequeos de salud. Y también tenemos algunos factores del comportamiento en la parte superior a la derecha, como por ejemplo aquellos que somos más físicamente inactivos. Me gustaría que levantaran la mano los que hoy ya hicieron el ejercicio. ¡Wow! Muy bien, como el 40% de ustedes, casi siempre es como el 1% de ustedes. Los felicito, es un grupo de lo más activo, pero no es el 100%. Los que no levantaron la mano, ojalá que lo hagan por la tarde. No hacer actividad física, dormir mal, ver demasiada televisión y algunos factores fisiológicos que voy a omitir por simplicidad. Entonces, la combinación de genética, comportamiento, exposición, donde vives, todo participa simultáneamente en mayor o menor medida a adquirir esta condición que de nuevo no se siente nada y uno puede andar con ella muchos años antes de darse cuenta. ¿Cómo la diagnosticamos? La gran ventaja es que es extremadamente fácil. Si aquí tuviéramos un aparato para medir la presión arterial, yo les podría medir la presión arterial a cada uno de ustedes, me tomaría 1 hora en todos, pero me tomaría 2 minutos en cada uno de ustedes. Era muy fácil. 2 mediciones en 2 momentos separados, en 2 días separados, por arriba de 140-90, hacen el diagnóstico de hipertensión. No hace falta más, no hace falta una prueba elegante de laboratorio, un estudio complejo. Esto es muy sencillo, muy pragmático, que se puede hacer en un instituto nacional de cardiología o en un consultorio en la Sierra Gorda de Tecla, sin ningún problema. Misma eficacia en el diagnóstico. El diagnóstico es lo que hacemos midiendo la presión arterial. La única forma de medir y de saber si la presión está alta es midiéndola. Por eso mi pregunta inicial, ¿quién se ha checado la presión en los últimos meses? Si no lo han hecho, es un buen momento. Tendríamos que hacerlo al menos una vez al año, porque podríamos pasar mucho tiempo con la presión alta sin saberlo. ¿Qué tanta gente vive con esto? 1/6 de la humanidad. Es muchísimo. Si salen a la calle, se paran en este famoso cruce de creo que es Avenida Madero del centro, donde pasa toda la gente, ¿no? Y pues ahí 1/6, ¿no? De cada 6 personas, una tiene hipertensión. Es muy frecuente. Y la mayoría permanecen sin saberlo, no saben que tienen diagnóstico por la condición silente que esta enfermedad transmite a las personas. Ahora, ¿cuál es su efecto? Si tú estás expuesto un par de días o un par de semanas a que tu presión arterial esté alta, no pasa nada. De hecho, muy seguramente nos ha pasado. Yo estoy con la presión alta ahorita porque es el Día Mundial del Corazón y estoy nervioso por ver a tantas reporteras guapas sentadas aquí adelante. Me pone nervioso. Siempre tengo la presión un poco alta. No pasa nada. El problema es que esto te dura no un mes o un año, sino tal vez un par de décadas. Es la presión cotidianamente elevada, el interior de tus arterias. Esta es una reconstrucción muy gráfica, muy fácil de entender. Si cortáramos una arteria a la mitad que transporta la sangre a todo tu cuerpo, esta arteria con el tiempo se va dañando y dañando y dañando, se le van formando unas placas de un sarro biológico horrible que no se puede quitar de ninguna forma y que desafortunadamente, como ven al final, podría terminar bloqueando algunas arterias. Esta es la secuela de la hipertensión. No es algo que suceda en poco tiempo, toma décadas. Pero si es una condición que no se percibe, imagínense ustedes, alguien de bajo estado socioeconómico, que vive alejado de cualquier doctor, que tiene que caminar 1 hora para llegar a su centro de salud y que no se siente mal, pues ¿para qué camina 1 hora? A ver, es un médico. Y entonces se da cuenta a los 60 años que lleva tal vez 20 años de presión arterial alta, sin nunca percibirlo y tener síntomas. Y eso es lo que desafortunadamente nos cuesta vidas cotidianamente. Entonces, a largo plazo, y les decía, ¿dónde están las arterias? En todo el cuerpo. Ven ustedes, esta es una extracción digital del resto del tejido, es una tomografía completa de todo el cuerpo. Y a este esqueleto le quitaron, perdón, a este ser humano le quitaron todos los tejidos a excepción de las arterias. Entonces, ¿dónde están nuestras arterias? ¿Por dónde pasan? Por todo el cuerpo. Vean, tiran al cerebro, al corazón, a la médula, al hígado, a las grandes arterias de las piernas y los brazos. Es así que, a grosso modo, la hipertensión daña la mayoría de los órganos. Hoy tenemos gran nivel de evidencia que nos dice que la hipertensión favorece las enfermedades de diferentes lugares. ¿Y cuáles son las enfermedades? Las que ustedes ven en pantalla. Las grandes secuelas que de nuevo no suceden mañana. No es que alguien tenga hoy 150 y mañana va a tener un infarto.
pero la exposición crónica a esta condición sí que se asocia a un riesgo incremental en evento vascular cerebral, condición catastrófica, donde las personas ya no pueden vivir como antes, pierden la movilidad del cuerpo, pierden el habla, y es tremendo. Ceguera, la hipertensión es la causa prevenible más frecuente de ceguera. Insuficiencia cardíaca, que no detallo porque hablaremos más. Un infarto al corazón, que es lo que hacemos en radiología todos los días. Insuficiencia de los riñones. Y si nada más importa, a los hombres le importará la última, disfunción eréctil, ¿no? Entonces, son cosas feas en lo general que afectan negativamente la calidad de vida de las personas. Entonces, como ven, pasó lo que me dijiste que iba a pasar. Como ven ustedes, las secuelas son importantes. Ahora, aquí viene la parte esperanzadora. ¿Cómo la tratamos? Bueno, si hoy actuamos, si hoy ustedes van y se toman la presión arterial y sale normal, es el mejor momento. O sea, felicidades, qué bueno. Erróneo sería decir, ay, ese doctor me hizo perder el tiempo viniendo a la farmacia 5 minutos. No. Sería decir, qué bueno que tengo la presión arterial normal, porque entonces no necesito medicinas. Y lo único que necesito hacer es prestar cierta atención moderada a mis alimentos, no comer demasiada sal, no comer demasiados procesados, mantenerme físicamente activo, evitar el tabaco, dormir bien. Cosas que no nos cuestan nada, 0 pesos, ¿no? La dieta, la actividad física son partes pivotales. Y si no tenemos la presión arterial alta, nos pueden alejar de la presión arterial alta por muchos años. Ahora, si la presión ya está diagnosticada, a estas 2 acciones, comer relativamente bien, hacer algo de actividad física y además una medicina pueden cambiar el curso de la enfermedad, que hoy tenemos medicinas muy potentes. Son detalles técnicos, solo decirles que hoy las tecnologías nos han permitido ser mejores para los pacientes y en tabletas, incluir diferentes mecanismos de acción, son tabletas altamente eficaces que pueden bajar la presión arterial en una medida muy precisa de cada individuo. Estas tabletas tienen la potencia de, si tú estás con la presión arterial demasiado alta, bajarte mucho la presión, y si no estás tan alto, no hacerte tanto efecto. Así que son tabletas y tratamientos muy especializados como los que ustedes ven en pantalla y como los que nuestros anfitriones de hoy así crean y tienen en el mercado disponible. Y les traigo un ejemplo clínico, vean, para que ustedes vean un poco la perspectiva del doctor. Esto es lo que yo veo cotidianamente. Nosotros hoy tenemos la posibilidad de hacer un estudio que es muy sencillo, que se llama MAPA, como el de Dora, MAPA, pero no tiene que ver con el de Dora, es monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Es un mapa que permite a un paciente dicho, como este hombre que vi la consulta la semana pasada, de 44 años, que me decía, es que a veces la traigo alta, a veces la traigo baja. Pues yo le dije, no te preocupes, lo que vamos a hacer es ponerte un aparato que durante todo un día y noche tomará la presión cada 20 minutos. Eso se llama MAPA, monitoreo ambulatorio de la presión arterial, 100 veces en 24 horas. Es un poco una lata de la noche, pero bueno. Nos tira una curva como esta, es muy intuitiva, lo rojo está mal, ven ustedes. Está todo mal todo el tiempo. De nuevo, esto por un día no pasa nada. Este paciente venía y me decía, híjole, es que traía la presión ese día muy alta. Yo le dije, compa, seguro la traes alta los últimos 20 años, te estás dando cuenta hoy. Lo que importa es que a partir de ahora, los siguientes 30 años ya no la tengas alta, ¿no? Ya no dañemos más las arterias. Un día no pasa nada, 20 años de esto, claro que hace mucho más, ¿no? Su promedio de la presión arterial de 24 horas, como ven a la derecha, tomando en cuenta las presiones diurnas y nocturnas, era 161/94. Para los que prestaban atención, estos están en rangos de hipertensión. Medicinas. Ese día, además de decirle, ¿sabes qué pasa con el nutriólogo? Empezamos un poquito de ejercicio y unos muy pocos días después de dieta y ejercicio, para ser exactos 2 semanas después, vean ustedes, lo azul es lo bueno, ¿no? Somos capaces de modificar el curso de la enfermedad completamente. La presión de 160 bajó a 117 en promedio, con mediciones globalmente. Alguna ahí lo despertó su gato, ¿no? Bueno, no pasa nada. Y ya se volvió a dormir. El resto del tiempo estuvo bien, ¿no? Entonces, esta es lo magnífico de hoy tener este acceso. Hace 50 años no lo había, hoy lo tenemos. El gran reto es que las personas vayan y hoy se midan la presión, si se sienten bien, y que no piensen que sea un desperdicio de su tiempo. Al contrario, reconocer que esta enfermedad se puede tratar de una forma muy eficaz. Y esta es la que les quiero mostrar, para que se asombren y lo pongan en sus periódicos. Y esta es la un poquito amarillista. Esta es la buena, ahí es la sustancia, ¿no? Estimamos que en México hay 20 millones de pacientes que tienen hipertensión. De ellos, solo la mitad lo saben. Los otros 10 millones andan caminando en sus empresas, en sus trabajos y en sus familias sin sentirse mal. La hipertensión es silenciosa,
y con la presión arterial alta. Entonces no lo sabrán durante un tiempo prolongado. De los 10 millones que sí la tienen alta y sí lo saben, solamente la mitad toman medicinas. La otra mitad pues, se quedó intentando que iba a comer un poquito menos de sal y que en lugar de 3 tortillas comerse 2,5, está perdiendo el tiempo y los años. Con la presión tal vez un día más bajita, pero el resto del tiempo alta. Y de los que sí toman medicinas, solamente la mitad alcanzan a tomar medicinas potentes y que tengan un efecto como el que les mostré, como los que nuestros colegas de Beringer así manufacturan, que son finalmente llevados a control. Entonces, damas y caballeros, la clara oportunidad está tremenda. Tenemos a 20 millones de mexicanos con hipertensión, de los cuales 17 millones de ellos son traumados. Y por eso la unidad coronaria de mi trabajo está llena de pacientes que tuvieron un infarto cerebral. El doctor Sánchez Rola les contará todo lo que hacen ellos para estrategias de rescatarlos. Y esos 17 millones, ojalá que no se presenten, pero es una verdadera pandemia lo que nos afronta en las siguientes décadas. Me salto a la segunda parte, que iré un poco más rápido para no consumir mi tiempo, sobre una secuela y contarles, esto fue el principio, ahora vamos al final, no solamente de las diapositivas, sino al final de la enfermedad. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Tal vez habían escuchado el término, pero quiero hablar un poco de ella porque tiene un impacto profundo en la salud. Es una condición en donde nuestro corazón ya se ha cansado. Tenemos 25 años, esto es el final de la película, no es el paciente de 44 años que les mostré, sino ese paciente nunca vino y lo vi a los 66, y el corazón ya tenía 20 años de latir en contra de una presión arterial alta. Entonces se ha ido cansando, creciendo, lastimándose cada vez más, y tiene dificultad para latir o lo hace con demasiado esfuerzo y se torna rígido. Es otra enfermedad difícil de explicar porque los síntomas no tienen que ver con el área del corazón, es decir, no nos duele el corazón, sino que nuestros pies se llenan de líquido, nos falta la respiración, los pacientes se sofocan con diferentes grados de esfuerzo. Este sofocarse puede llegar en formas de repente no tan graves como después de caminar 5 cuadras, o en formas demasiado graves como por ejemplo alatarse las agujetas, los zapatos, o en ahogarse con esta simple actividad. Y en lo general, sabemos muy bien de estudios muy bien conducidos que los pacientes que tienen esta enfermedad viven tan mal que incluso viven peor que pacientes que tienen cáncer. Es una enfermedad que en formas avanzadas deteriora gravemente la calidad de vida y la cantidad de vida. ¿Qué causa la insuficiencia cardíaca en nuestro país? Este es un estudio nuestro, grande, el estudio más grande de Latinoamérica, en donde en 7,000 pacientes que finalmente se presentaron al Instituto Ignacio Chávez de Cardiología en Ciudad de México, la mayoría de ellos, perdón por el inglés, tenían los mismos bloqueos de colesterol que antes les mostré, arterias tapadas, lo que se llama cardiopatía isquémica, enfermedades de las válvulas y problemas que llamamos enfermedades del músculo cardíaco. Para todas ellas, la presión arterial alta, la diabetes y el tabaco suelen estar presentes y se las casas subyacentes. Entonces, ese paciente de 44 años, si no hubiera venido y hubiera evolucionado 20 y tantos años con esas cifras rojas, potencialmente hubiera presentado después, en algún mal momento, falta de aire, hinchazón, y hubiera sido diagnosticado con insuficiencia cardíaca. Y damas y caballeros, es una enfermedad altamente mortal, tristemente. Vean, si volteamos a ver la expectativa de vida en la curva de hasta arriba a la derecha, les pido que presten atención. Tenemos hombres y mujeres, hombres en la parte superior, mujeres en la parte inferior. La primera curva que vemos hasta arriba, para hombres y mujeres, es expectativa general de vida. La mayoría de las personas en 10 años van a estar todavía vivos, ¿no? Nosotros, la fila de adelante va a estar viva, la fila del medio también, los de atrás. El 20% van a fallecer en los siguientes 10 años, ¿no? Por probabilidad. Ahora ven ustedes cómo tener un infarto del miocardio afecta a su expectativa de vida, la segunda línea, pero noten cómo la insuficiencia cardíaca, los pacientes que son diagnosticados, 8 años después, están muertos el 80%. Esto es peor que del cáncer que me diga. Y permanece más silenciosamente diagnosticado y hay menos conciencia del público en general, desafortunadamente. Es más frecuente que muchos tipos de cánceres. Entonces, de hecho, traigo la comparación que me gusta hacer. El cáncer de mama es una enfermedad muy importante, en la cual tenemos grandes estrategias del gobierno, mastografía. Perdón, no voy a preguntar qué mujeres de aquí se han hecho una mastografía, pero estoy muy seguro que la mayoría de ustedes han hecho una mastografía. Aporto el tiempo particular. Perfecto, qué bueno. ¿Quiénes de ustedes han hecho un ecocardiograma? Nadie, ¿no? Para detectar si tienen insuficiencia cardíaca. Qué bueno, porque no les tocaría. Tal vez aquí nuestro colega sí, por alguna razón muy particular. Pero sí, por lo menos, checar la presión arterial y ver si pudiéramos tener algún dato que sugiera. Y es que vean ustedes, si nosotros analizamos
¿Cuál es la expectativa de que un paciente con el peor cáncer de mama fallezca 5 años después del diagnóstico? Es 20%. El peor cáncer de mama, el caso más agresivo, fenotípicamente más agresivo, más diseminado, una mujer de cada 5 va a estar muerta en los siguientes 5 años. Con insuficiencia cardíaca es más, es 40% prácticamente, es el doble de mortalidad. Es una forma gráfica de comparar los resultados en dos enfermedades que tienen un contexto social muy diferente. Y ya para cerrar, solo les quiero hacer saber que afortunadamente también hemos visto un cambio tremendo en la cantidad de opciones que hoy tenemos disponibles, en retos que llegan a los pacientes. Pero en los últimos años, una línea de tiempo, los nombres estos elegantes y un poco confusos son estudios clínicos, en donde centenares o miles de pacientes recibieron diferentes tratamientos y hemos ido demostrando el papel de diferentes opciones, de medicinas y de cirugías y dispositivos. Y lo que era antes del 2014 y el 2024, en una década, hemos sido muy productivos en insuficiencia cardíaca y hoy esta condición que era muy mortal, cuando es tratada, puede cambiar el curso de la enfermedad. Los pacientes pueden vivir mucho más años bien vividos con sus familias y siendo productivos. Este es tan solo uno de los ejemplos, por ejemplo, en pancicluzina, una medicina de las más nuevas que tenemos disponibles. Vean como solo una, hay muchas más simultáneas, pero cuando reciben este tipo de medicinas, estas curvas son curvas de sobrevida y los pacientes en rojo claramente tienen una mejor expectativa de vida y es visible para cualquier ojo en esta gráfica. Tanto así que hoy le llamamos los 4 fantásticos, porque verdaderamente son fantásticos. ¿Qué significa esto? Los pacientes que reciben la triple, cuádruple combinación de medicinas hoy siendo el estándar de tratamiento pueden vivir 7.5 años más después del diagnóstico, en promedio. Algunos viven 15, algunos 5, pero en promedio 7.5 años más de vida ganada, que para alguien de 60 o 70 años no es vivir una vida plena y normal, pero sí es acercarse mucho a ello. Es una buena cantidad de vida en comparación a los resultados que antes teníamos que eran tremendos. Vean entonces un paciente típico de 50 años, si le damos estas medicinas, en promedio va a incrementar su expectativa de vida 7.9 años más, creemos incluso que puede ser más, y a un paciente un poco más mayor de 70 podría vivir hasta 5 años más. Esto es una gran ganancia de vida. 5 años representa un tiempo mucho más sensato que algunos pocos meses. Entonces cierro la agenda, hablé un poco del principio y del final, en ese orden. La hipertensión es una enfermedad frecuente. Damas y caballeros, tómense la presión ustedes, primero que nada, y también embeban a sus lectores y audiencias de la importancia de tomarse la presión arterial. Es el asesino número 1 en México. No nos damos cuenta, pero es el asesino número 1. Tenemos hoy opciones que permiten hacer ese mapa rojo, hacerlo azul, como ustedes lo vieron muy claramente, y que nos permiten evitar complicaciones como la insuficiencia cardíaca. Aún en pacientes que ya tienen el corazón cansado, tenemos buenas opciones. Pero lo mejor de todo sería prevenir, que nunca lleguemos ahí. Entonces, establece el mensaje hoy, en la antesala del Día Mundial del Corazón, es que sus audiencias sepan que hay que checarse. No cuesta nada, y no son 5 minutos perdidos, sino son tal vez 5, 10, 15 o 20 años ganados. Así que, muchas gracias. Bueno, síganme en mis redes sociales, ahí les comparto más información de calidad. Muchísimas gracias, doctora Laisa. Creo que fue bastante claro el mensaje, muy bajado, no nada técnico. La verdad es que muy bien, nos quedó claro. Fuertes, la verdad es que son fuertes los porcentajes, las cifras que nos pones. Pues qué buen llamado a la acción para irnos a checar. Pues muchísimas gracias, doctor. Y ahora tengo el gusto de presentarles al doctor Daniel Sánchez Arreola, que nos va a hablar un poquito más del evento vascular cerebral. Gracias, doctor. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días. Primero agradecer mucho la invitación para estar aquí con ustedes, conmemorando un año más del Día Mundial del Corazón. Y yo soy el doctor Daniel Sánchez Arreola, yo soy médico especialista en medicina de urgencias. ¿Qué? Sí, en medicina de urgencias. Es una especialidad. La medicina de urgencias son aquellos médicos que reciben a los pacientes en el lugar más crítico cuando una persona llega en el estado más vulnerable, que es una emergencia médica, ¿no? Ya lo decía el doctor Diego, tenemos graves problemas en estos últimos años porque pues, lo que hemos visto con gran preocupación en los últimos años es que ha habido un incremento muy importante de personas que llegan a nuestros servicios de emergencias con enfermedades cardiovasculares, ¿no? A mí me toca hablar de la segunda parte, que es el cerebro, no tanto del corazón, pero se considera una enfermedad cardiovascular.
Y la preocupación es que, lo que ya mencionó el doctor Araiza, que son todos estos factores de riesgo, dislipidemia, problemas con el colesterol y los triglicéridos, obesidad, hipertensión, sedentarismo, a la larga forman una bomba de tiempo, ¿no? Y el problema es que cuando esa bomba explota, las personas llegan a un hospital con el infarto, agudo al miocardio, o con lo que conocemos infarto cerebral. Rápidamente les platico que una de las cosas que diferencia un poco el infarto cerebral al corazón, pues es muy sencillo, es que el cerebro no duele, así de sencillo. Si en este momento toco madera, pero alguien de ustedes se lleva la mano al pecho, ¿no? Y empieza a sudar frío, como que le duele, como que le aprietan el pecho, seguramente, aunque no seamos médicos, algunos van a decir, hey, háblale una ambulancia porque aquí este compadre tiene un infarto agudo al miocardio, está sufriendo un infarto cardíaco. Pero la pregunta es, cuando sufrimos un infarto cerebral, ¿cuáles son los signos y los síntomas que presentan el infarto cerebral? No duele. El cerebro no duele a diferencia del corazón. Entonces, por eso hoy uno de los grandes problemas que tenemos con el infarto cerebral es que los pacientes con infarto cerebral llegan tarde a nuestros hospitales. Pero no estoy hablando de 1 hora, estoy hablando de 2 horas, no estoy hablando inclusive hasta de días después, semanas después, cuando una persona ya tuvo un infarto cerebral, y lo que nosotros podamos hacer con estos pacientes, pues lamentablemente a veces es poco, ¿no? Infarto cerebral es igual que los problemas cardíacos, una enfermedad tiempo dependiente. ¿Qué quiere decir? Aquí el enemigo principal es el tiempo. Entre más tarde llegue una persona con un infarto cerebral al hospital, peor le va a ir a esa persona. Y es muy triste ver casos que seguramente ustedes los han notado, porque esto es cada vez más frecuente, de alguien que dijo por ahí, es que a mi papá, a mi tío o a mi mamá le dio una embolia cerebral, ¿no? O le dio un derrame cerebral. Bueno, es exactamente el mismo término que usamos cuando hablamos de esta enfermedad, que es el infarto cerebral. Entonces es una problemática muy importante que también existe un Día Mundial del Infarto Cerebral, que es precisamente esto que están viendo ustedes aquí, que es el 29 de octubre, así como el Día del Corazón, donde muchas sociedades médicas y gente preocupada por este problema importante, pues también necesitamos dar a conocer a la población que es un grave problema de salud al cual nos enfrentamos en la actualidad. Al igual que lo que mencionaron anteriormente, pues comentarles que es una bomba de tiempo que también para el futuro va a explotar en materia de ingresos a urgencias, ¿no? Las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud dicen que para los siguientes 30, 35 años, yo a la mayoría de ustedes, incluyéndome a mí, los veo muy jóvenes, qué bueno, pero para los siguientes 30, 35 años, pues lamentablemente más del 50% de la población en México y en el mundo van a tener más de 65 años, ¿no? Y eso ya es un riesgo para poder tener un infarto cerebral. El problema es que si a eso le aumentamos los demás factores de riesgo, como obesidad, hipertensión, diabetes y demás, pues eso va incrementando el riesgo de que por lo menos para el 2030 más del 50% de la población sea susceptible de tocar la sala de urgencias de un hospital y entrar por un infarto cerebral. Es catastrófico lo que puede pasar en los siguientes años si no hacemos nada en este momento. Fíjense, estas estadísticas son de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que salió hace un par de meses, y cada que salen los resultados de la encuesta nacional nos preocupamos más, porque lamentablemente lo único que vemos en los resultados finales de las enfermedades crónicas es que todo va incrementándose exponencialmente, ¿no? Si teníamos, como decía Diego, un número de pacientes hipertensos que son hipertensos y no lo sabían, pues cada año que incrementa un 10 o un 15% más. Y la dislipidemia más, y la obesidad más, ¿no? Y hoy sabemos que una persona que tiene diabetes e hipertensión tiene 6 veces más probabilidades de tener un infarto cerebral a lo largo de su vida. Y así como les dijo Diego, pues lamentablemente déjenme decirles que aquí es como una rifa, nada más que algunos ya tienen el boleto ganado, pero no sabemos quién. Una de cada 4 personas, una de cada 4 mujeres en esta sala va a tener un infarto cerebral a lo largo de su vida y uno de cada 6 hombres. ¿Quién? Pues quién sabe. Depende de cuántos boletos de la rifa compremos. Depende, podemos comprar boletos de hipertensión, diabetes, obesidad, dislipidemia, pero alguien se va a sacar la rifa. Eso lo sabemos. Entonces, es muy importante porque este es un problema que tenemos para los siguientes años. Hay un porcentaje muy pequeñito de pacientes que seguramente
a veces pues no les ponemos mucha atención. El infarto cerebral también se puede ocasionar por algunos problemas cardíacos congénitos, por algunas otras cosas, pero el 90% de los factores de riesgo del infarto cerebral son estas grandes enfermedades crónicas que todos ustedes conocen mejor que nosotros y que son el problema de todos los días. ¿Qué pasa en nuestros hospitales hoy con el infarto cerebral? Bueno, a pesar de que hablamos de la importancia del infarto cerebral, todavía tenemos muchas barreras para que al paciente le vaya bien. Tenemos barreras como el pobre reconocimiento, ¿no? Porque una persona, ya lo mencionamos, afuera en la calle no siempre sabe los signos o síntomas de un infarto. Por ahí tuvimos una historia de terror, a lo mejor ustedes la recuerdan. Hubo un caso en el metro de la Ciudad de México de una paciente que tuvo un infarto cerebral y estuvo 24 horas ahí en una estación del metro. Hasta que por fin alguien dijo, no, yo creo que esta persona tiene algo y la llevaron al hospital. Bueno, así pasa, porque hay pobre reconocimiento de los signos y síntomas en estos casos. A veces los pacientes llegan a los hospitales y, pues hay que decirlo, hay carencia en algunos servicios de salud. Necesitamos hacer un estudio muy rápido que se llama tomografía, que es un estudio para poder observar la cabeza por dentro. Y es importante que el paciente llegue a un lugar, a un hospital donde cuente con este estudio. Afortunadamente hoy, gracias a estas iniciativas que se han hecho de forma global, le hemos dado mucha importancia al tema y existe ya un código especial para atender a estos pacientes mucho más rápido en los hospitales y esto ha asegurado que contar con los recursos en estos casos, ¿no? Pero vean, esto es lo que tiene que pasar. Lo que tiene que pasar desde que una persona empieza con los síntomas hasta que llega al hospital y a la fase de rehabilitación se llama cadena de desorden, ¿no? Y yo le pondría una especial importancia al punto número 1, que es el reconocimiento de los signos y síntomas. Entre más rápido actuemos, entre más rápido llegue esa persona al hospital, mejor le va. ¿Cuánto tiempo tenemos de margen de seguridad? Pues hasta 4 horas y media. Si una persona llega al hospital 4 horas y media después de un infarto cerebral, todavía podemos administrar un medicamento, podemos restituir ese flujo sanguíneo cerebral y las secuelas pueden ser mínimas. Tristemente vemos casos de personas que pues, necesitan un cuidador, una silla de ruedas, que no pueden hablar, que necesitan de alguien para poder desarrollar sus actividades diarias. Y está calculado en nuestro país que alguien puede llegar a gastar con un paciente con secuelas hasta $1 millón anualmente. Entonces, esto nosotros le llamamos gasto de bolsillo, ¿no? El gasto de bolsillo es lo que las personas gastan por la enfermedad, que no lo pagan los sistemas de salud. ¿Quién lo paga? Los familiares de un paciente con infarto cerebral. Y por eso es una enfermedad que hoy tiene gran cantidad de gastos de bolsillo. ¿En qué tenemos que mejorar y por qué es importante que la población sepa esto? Bueno, porque lo que queremos es que la población, al identificar los signos y síntomas de un infarto cerebral, actúe rápido y nos ayude a que esas personas puedan recibir atención, pueda llegar a una ambulancia y lo puedan trasladar al hospital y podamos estar aplicando ese medicamento de forma muy rápida y hacer que esa persona tenga otra oportunidad de poder regresar a una vida casi normal. Todas las decisiones empiezan desde acá, desde el hospital. La ambulancia tiene que decidir, ojo, no necesariamente al hospital más cercano a donde tiene que llevar esos pacientes, sino al hospital más adecuado. Si una persona con un infarto cerebral llega a un centro de salud, le podemos hacer muy poco. Esa persona tiene que llegar a un hospital de segundo nivel y lo que queremos con esas personas que tienen signos y síntomas es poder ofrecer un tratamiento oportuno, inclusive desde la fase de la ambulancia, ¿no? Entonces, bueno, esto nos ayuda a que la meta que se quiere lograr es que no rebasemos esas 4 horas y media máximas que tiene un paciente y que podamos asegurar que realmente tenga la oportunidad de poder entrar a un tratamiento oportuno en un centro hospitalario y que le den el tratamiento en el caso del infarto cerebral. El infarto, a diferencia del corazón, vean ustedes, es esa bolita negra que está ahí, que puede ser de muchos tamaños, es una pequeñita de infarto. Pero uno de los graves problemas es todo lo que está alrededor del cerebro, que también tiene disminución del flujo de sangre. Eso es lo que salvamos, lo que queremos salvar es el cerebro. Por eso nosotros le decimos que al tratar a un paciente con infarto cerebral rápido, el tiempo es cerebro. Así como tiempo es corazón en el infarto, tiempo es cerebro también en el infarto cerebral. Y entre más rápido actuemos, esa cantidad de cerebro que está dañado vuelve a regresar otra vez a una parte pequeñita, que es ese infarto, y salvamos discapacidad. Es decir, hacemos que no tenga secuelas esa persona tratándolo de forma rápida.
Ya desde hace 10 años, como 15 años, muchas asociaciones, esto no solo es en México, sino también en otros países, en Europa, en Estados Unidos, se han preocupado para que la gente, la población, reconozca los signos y síntomas. Tenemos muchos acrónimos, tenemos FAST, tenemos DALE, que se han utilizado pues, prácticamente en muchos países, pero en México tenemos Camaleón, que ha sido uno de los acrónimos más importantes, pero además con muy buena aceptación y además muy útil para el recordatorio de lo que son los signos y síntomas del infarto cerebral. Y se los comento rápidamente para que se acuerden. Cara colgada, que es decir, como que la cara se nos va de lado, como que la boca se nos va de lado, nosotros le llamamos asimetría de la cara. Mano pesada, es decir, como que no podemos tomar un objeto, se nos cae el brazo, o a veces no podemos caminar porque no hay fuerza en las extremidades. Lengua trabada, como que hablamos medio raro, ¿no? Como que arrastramos las palabras o no nos podemos comunicar porque decimos palabras inapropiadas. Y el punto más importante, que es encender el teléfono y llamar al número de emergencias en México, que es el 911, 911, para que esa persona pueda llegar a un hospital lo más pronto posible. Cara colgada, mano pesada, lengua trabada y un llamado a acción es lo que queremos que todos ustedes puedan transmitir en sus medios de comunicación para que la población recuerde estos signos y síntomas del infarto cerebral, porque además está demostrado que entre más tiempo, o más bien entre menos tiempo pase, más porcentaje de recuperación tiene un paciente que enfrenta estos signos y síntomas. Ustedes van a poder encontrar esta información en la página de la Estrategia Camaleón, que está aquí abajo, para que la puedan consultar y puedan descargar estas imágenes y que puedan difundir la estrategia en todas sus variantes y que sea de suma importancia para la población a la que ustedes se dirigen en sus medios de comunicación. Y bueno, al final de cuentas, pues el mensaje final sería este, ¿no? Necesitamos cambiar el curso de la enfermedad para los siguientes años. ¿Qué es preferible? ¿Es preferible prevenirlo, vivir más años, disfrutar la vida, o es preferible, o más bien no es preferible, estar en una silla de ruedas, postrado en una cama, tener a alguien que nos ayude, entendiendo que a la larga podemos prevenir el infarto cerebral? Cuando pasa el infarto cerebral ya no podemos hacer nada, pero sí podemos prevenir, podemos curar hasta cierto punto la probabilidad del infarto cuando disminuimos sustancialmente el riesgo de estas enfermedades crónicas, pero hay que hacer un llamado a la acción hoy, para que en los siguientes 30, 40 años no tengamos este riesgo de estar llegando a una sala de emergencias. La estrategia Camaleón es un gran esfuerzo que por supuesto se ha hecho con muchas estructuras, muchos líderes, con muchos socios importantes en el aspecto social y médico, muchas sociedades, y que hoy nos ha favorecido porque la población de alguna manera lo ha reconocido, pero nos falta difundirlo todavía más. Queremos que la estrategia Camaleón llegue a todos lados en donde sea posible que la población, al ir pasando por ahí, observe la imagen de la estrategia Camaleón y diga: no sabía que el infarto cerebral puede causar cara colgada, mano pesada, lengua trabada, y que tengo que hablar rápido al hospital para llevar a esta persona a más pronto posible. Hoy queremos hacer que esta enfermedad sea importante para los jóvenes y que sea importante para los no tan jóvenes, porque les voy a contar una triste historia. Hoy vemos en las salas de emergencias jóvenes de 40 años con infartos cerebrales. Esa es la realidad. Como son más factores de riesgo, como los cambios en los estilos de vida cada vez son más propensos a este descontrol, pues los pacientes llegan cada vez más jóvenes con enfermedades muy pendientes, y esto es un aviso que queremos dar a la población para cambiar juntos el curso de esta enfermedad y darle la oportunidad a ese papá, a esa mamá, a ese tío, a ese hermano, a quien sea, de poder regresar con su familia y darle una segunda oportunidad de vida. Tenemos muchas cosas que hacer para el futuro, muchísimas. Tenemos que mejorar su detección, tenemos que asegurar esa famosa cobertura universal que, la verdad, soy sincero, hoy es muy importante porque creo que vale mucho la pena decir que aunque el paciente con infarto cerebral tenga derecho a irse o no, es atendido en todos los hospitales, y eso es algo muy bueno que ha costado mucho trabajo. Y es algo que pasa en la realidad hoy, y nos sentimos muy orgullosos todas las asociaciones de eso, pero tenemos que impactar más, porque la bomba de tiempo ahí está. Y la bomba de tiempo, pues podemos ser nosotros. Así que
Gracias por estar aquí, por difundir este mensaje y esperemos por favor que esta estrategia y que esta importancia de la enfermedad pues pueda llegar a todos sus doctores, a todos sus clientes, a todos los que forman parte de sus medios de comunicación y que ustedes como medios de comunicación hagan la diferencia entre vivir en una silla de ruedas con discapacidad o regresar a tener una segunda oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Información muy importante también. Al final recordemos Camaleón, cara colgada, mano pesada, lengua trabada y ponerse en acción. La verdad es que estas cosas suceden. A mí me voy a tomar tanto tiempo a contarles, yo estoy casado. Mi esposa, la mamá de mi esposa, mi suegra, tiene una mamá todavía, y un día hablando con ella por teléfono, notó que no podía hablar bien, ¿no? Entonces en ese momento se la llevó al hospital y pues justo estaba teniendo un infarto cerebral. La señora tiene 92 años, está muy bien, gracias a Dios, pero fue gracias a la rápida acción de mi suegra que la notó hablar por teléfono que hablaba mal y se la llevó, ¿no? Entonces, pues bueno, son de las pequeñas cosas que nos decían los doctores de estas cifras, pues la verdad es que sí pasa, ¿no? O sea, sí existe, sí lo tenemos allá, fuera muy latente entre nuestras familias y amigos, pero pues bueno, para tomar este llamado de acción y difundirlo, como bien decía el doctor, la verdad es que nos hace mucha falta que todo el mundo conozca ya, por lo menos, esta estrategia de Camaleón. Pues doctores, los invitaré ahora a pasar al estrado, ahora sí, por favor, ahora que ya no necesitamos tanto la pantalla, para que iniciemos con la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, les agradeceré que levanten su mano, quien quiera hacer alguna pregunta, y nombre y medio, por favor, y después tener su pregunta por allá. Aquí hay abajito escriban. Buenos días, soy Angélica, soy reportera de La Jornada. Quisiera preguntarle al doctor Sánchez primero, porque tengo una duda de su gráfica que presentó, y que a causa del infarto cerebral hay una mortalidad que asciende al 40% duplicada por año. Sí, es una pregunta muy importante y tiene que ver, muchas gracias, con los dos, ¿eh? ¿Sí? Bueno, entonces me pongo aquí todos. Que tiene mucho que ver con la mortalidad del paciente con infarto cerebral. Hoy, de cada 10 pacientes con un infarto cerebral, lamentablemente la mortalidad aparece en 4 pacientes, a eso se refiere. Quiere decir que de cada 10 pacientes, lamentablemente se mueren 4. Y el porcentaje de discapacidad es superior al 60%, que quiere decir que de cada 10 pacientes, 6 pacientes quedan con alguna secuela neurológica, ¿sí? ¿Esto puede modificarse? Sí se puede modificar, por supuesto, si nosotros detectamos a tiempo y trasladamos y hacemos todo. Pero con el incremento de las enfermedades crónicas y la incidencia, lamentablemente, si no hacemos nada en este momento, esta mortalidad puede incrementar o duplicarse todavía más año con año. Es muy triste porque quiere decir que pues, para los siguientes 10 años la mortalidad podría superar hasta el 60-70% en un infarto cerebral y les va a ir muy mal a las personas, ¿no? Entonces, hoy tenemos un 40% de mortalidad. Claro que es multifactorial, depende de qué tan lejos estaba del hospital, si llegó a un hospital rápido, si lo atendieron, pero normalmente el porcentaje hoy en México es cercano al 40%. Y sobre las enfermedades cardíacas, doctor, quisiera preguntarle, dijo usted que lo que se ve en los hospitales es la punta del iceberg. Gracias, muy amable. Si nos pudiera ampliar un poquito qué quiere decir esto. Yo quiero que las salas de urgencias de hoy están llenas. No me refiero tanto a la ocupación, sino más bien a que lo que desafortunadamente hoy los cardiólogos mayoritariamente hacemos es atender a los pacientes después de una historia que comenzó hace 30 años. La punta de una historia súper larga en donde fueron, voy a hipotetizar, ¿no? Pero sin tener datos que lo sustenten, pero 25 años de desconocimiento sobre sus enfermedades, un diagnóstico de la presión arterial alta muy tardío, medicinas pobremente indicadas y pobremente tomadas, y al final una complicación que pudo haber sido prevenida y que se presenta, pues si el cardiólogo participa, cuando ya tuviste un infarto. Pues más bien, eso que vemos al final, que es lo que el doctor Sánchez y un servidor hacemos una buena parte de nuestro día, no todo, yo también veo pacientes en el consultorio, afortunadamente veo pacientes no tan enfermos, pero eso ya es llegar muy tarde, es llegar extremadamente tarde en una historia que debajo del agua comenzó hace mucho tiempo. Ahí va mi alusión. Sobre los tratamientos, también en zoológica, a veces en la terapia cuádruple, pero yo quisiera saber en lo de las
preguntar, por ejemplo, ustedes están, si estos medicamentos están disponibles, ¿qué tan caros son para que tuviera la necesidad de adquirir? Afortunadamente, haciendo alusión un poco al doctor Sánchez, ha habido un cambio, sino mi mente no me traiciona, recuerdo en los últimos 3 o 4 años en los cuadros básicos, no únicamente en una, sino en diferentes de los grandes proveedores de los servicios de la salud en México, dígase IMSS, Salud, IMSS Bienestar, en donde cada vez los cuadros básicos accesibles a la población son más completos y estos tratamientos están más disponibles. Entonces hoy se pueden prescribir a nivel público, son generalmente accesibles y están disponibles la mayor parte de las veces. A usted. Atrás tenemos una pregunta. Gracias. Para el doctor Sánchez, Daniel García, Ciudad Noticias. Nos comentaba de la alianza con el sistema de transporte colectivo y en la placa nos mostraban imágenes con personal de policía bancaria industrial. Estas pláticas también se van a tener con personal técnico, en este caso, con inspectores jefes de estación, que son los primeros enlaces, o algunos conductores que también son los primeros contactos cuando llega el usuario a accionar la palanca de emergencia, cuando ocurren este tipo de detalles. Gracias. Gracias. Estas fotos que les mostramos fue una experiencia muy buena y muy agradable que tuvimos con el personal del metro. Afortunadamente fue un tema ahí reactivo muy bueno a raíz de lo que sucedió, de la experiencia que contaba. Y bueno, afortunadamente tuvimos gente de seguridad, tuvimos gente que se encarga de la primera atención en las brigadas de primeros auxilios en el metro, pero pues no es suficiente, todavía tenemos más personas que tenemos que entrenar y capacitar. No solo el metro, toda la red de transporte público en la ciudad es un ejemplo claro de un lugar de factor de riesgo para infartos o para infartos cerebrales, porque además está comprobado que entre más personas de forma fija o temporal estén en un lugar, ¿no? como las calles, como los centros comerciales, pues hay más riesgo de una muerte súbita cardíaca o de un infarto cerebral. Entonces, queremos seguir trabajando, que ha sido un gran esfuerzo que hemos hecho pues muchas sociedades médicas, de que la estrategia Camaleón esté en lugares públicos. Eso es lo que queremos, que esté en lugares públicos. Y luego el entrenamiento es en dos partes. Uno es a las personas que conforman la red de transporte público. Faltan todavía más conductores, por ejemplo, de los autobuses, de los servicios de transporte colectivo privado y también de todos en general. Y la segunda parte son los hospitales, porque también es un tema bien relevante, ¿no? Lo que queremos es que cuando el paciente llegue a tiempo a un hospital, pase al hospital y podamos darle un tratamiento oportuno. Hoy sabemos que 20 millones de mexicanos van todos los años a una sala de emergencias, pero hay de emergencias a emergencias, ¿no? No sé si ustedes sepan que en un hospital tenemos un sistema de colores para poder atender a los pacientes conforme a su gravedad. Bueno, los pacientes con infarto cerebral y con infarto al corazón son rojos, ¿no? Esos pacientes tienen que entrar luego, pero necesitamos mucho seguir capacitando al personal. Entonces, sí, la respuesta es en los siguientes meses. Gran parte de los planes es continuar con toda la red de transporte público completo y en otras áreas también públicas que nos permitan difundir la estrategia. Gracias. Por acá adelante, muchas gracias. Hola, buenos días. Soy Jorge Castillo de Mundo Pharma. Quería preguntarle al doctor Daniel, los síntomas del infarto cerebral se me hicieron muy parecidos a los de la parálisis facial. ¿Cómo hacemos? Es una pregunta clave y muy importante, porque una de las situaciones por las cuales las personas llegan tarde al hospital es porque creen que tienen otra enfermedad. Y al final de cuentas no es así, ¿no? El infarto cerebral puede tener algo que se llaman imitadores del infarto cerebral, y las más frecuentes son la baja de glucosa en sangre, que es la hipoglucemia. Otra de ellas es la famosa parálisis facial, como bien lo mencionó. Y puede haber algunas otras cosas que causen un deterioro neurológico, pero aquí la principal situación son dos cosas. Uno, la discapacidad que estamos viendo, cara colgada, mano pesada, es permanente, o sea, eso no se quita, ¿no? Es decir, si yo tomo glucosa, ¿no? O me da algo de tomar, o me acuesto, me recuesto, eso sigue permanente. Y la segunda, pues es que no le vamos a jugar a la adivinar a ver si esto no es. Entonces, lo que queremos es que cuando alguien tenga estos signos y síntomas, es preferible llegar al hospital y que podamos hacer un diagnóstico rápido y decir, no era un infarto cerebral, ¿no? Pero si era un infarto cerebral, le va a ir muy bien, porque seguramente va a llegar a tiempo y pues así ya lo adivinamos. Oscar Sosa, de Raya MX. ¿Cuáles serían los factores de riesgo, así prácticamente, para poder
decidir sobre ciertas enfermedades, decir, ese me encuentro dentro del factor de riesgo para poder hacerme en ese caso, pues una tomografía, en otro caso, pues tomarme la presión, como población en general, un signo de alerta. Creo que es el de estar. Gracias. Hay una serie de 8 puntos, tal vez son muchos, no son tantos, 80 puntos, no lo sé. 8 puntos que la American Heart Association dice los 8 de la vida. Son, si alguna vez se han preguntado cuál es la receta de la vida eterna, pues aquí no es eterna, pero sí es longeva y plena. Y yo le diría que a las personas que lean esto o escuchen esto, y si no están cumpliendo en alguno de estos puntos, tienen que visitar a su médico y discutir sobre esto. ¿Cuáles son? Que tu presión arterial esté por arriba de 130-80, un poquito menos de lo que les dije, pero eso ya es presión arterial del límite. 130-80. Que tu colesterol esté alto, que tengas problemas en el azúcar. Si tú fumas, si tú tienes mala calidad de sueño, consumes alcohol, no haces actividad física, o tienes un índice de masa corporal de 25 o más, que esto es sobrepeso u obesidad. Entonces, la receta de la vida eterna es tener buena presión, buen colesterol, buen azúcar, no fumar, no beber o hacerlo con mucha moderación, dormir bien, hacer ejercicio y mantener tu peso normal. Esto te aleja de 90 a 93% de las enfermedades cerebrovasculares, cardiovasculares, oncológicas, problemas articulares, problemas de salud mental, depresión, hígado graso, cáncer de... Es la receta de curarte de todo 25 años adelante. Lo que pasa es que no es tan divertido, ¿no? Despertarse, hacer ejercicio en la mañana, dormir bien. Los que fuman, pues les gusta. A mí no, huele feo. Pero pues hay gente que le gusta, ¿no? Y tomarse una cerveza. Entonces, si tú tienes alguna de estas, es buen momento para pensar en modificarlas y acudir con tu médico. Esos son los factores. Tal vez es un poco decepcionante decir, es que si tú naciste el 17 de septiembre, o sea, una cosa muy específica. No, sé que esto es muy general, pero además de que la prevención es muy general y es muy sencilla. Acá, por favor. No, la atrás. Creo que no hay, ¿no? Para el doctor, usted también. Usted dijo que hay 4 medicamentos para atacar el problema de la hipertensión, que son, supongo, nuevos fármacos. ¿Estos fármacos sí están en el cuadro básico o no están en el cuadro básico? Esa sería la primera. Y la segunda para el doctor, quienes hemos pasado por una sala de urgencias, sabemos que muy lamentablemente ni siquiera nos toman los signos elementales en la primera media hora. Y eso fuera de todo romanticismo. ¿Qué sugiere usted como especialista para que las autoridades lo tomen en cuenta y evitar este fenómeno del aumento en el número de pacientes y sobre todo cada vez más jóvenes, pues se detenga o se revierta? Gracias. Contesto si quieres primero. ¿Sí? Las medicinas antes mencionadas, clarifico el mensaje para que quede bien, son 4 medicinas dedicadas al tratamiento de insuficiencia cardíaca y confirmo, las 4 están disponibles en todos los cuadros básicos de proveedores de la salud de nuestro país. ¿Hay que pedirlas al médico? Sí, claro, sí. Digo, muy mal estaría que la gente fuera a pedirlas solos. Son medicinas que tienen que ser de prescripción, tienes que pasar con tu médico, algunas de ellas con el cardiólogo, pero la mayoría están disponibles en primer nivel de atención. Y están disponibles en la proveedora de servicio social que usted diga, IMSS, ISSSTE, Sedena, Pemex, ya no sé cómo se llama la otra, ¿no? Pero estas. Ha cambiado el nombre. Muchas gracias. Le acaba de dar usted el clavo de los dolores de cabeza de los hospitales durante los últimos 15 años en nuestro país, que son las salas de emergencias. Las salas de emergencias son lugares difíciles,
porque tenemos 20 millones de mexicanos. Dice por ahí una estadística que por lo menos una persona en su vida, por lo menos 2 veces va a tener que visitar la sala de emergencias de un hospital. Y sí, son lugares muy complicados. Estrategias existen ya, pero hay más cosas que hacer. 2 estrategias importantes que existen ya es lo que yo les platicaba, que es el sistema de clasificación, ¿no? Los pacientes no se atienden en orden de llegada, sino en orden de importancia. Digo, no podría yo hablar por todos los hospitales, pero puedo hablar por el sistema en general. Y la segunda es esto que yo les platicaba, que son los famosos códigos de atención, ¿no? O sea, si un paciente llega a una sala de urgencias con cara colgada, mano pesada, lengua trabada o dolor torácico, hoy las estrategias de todo el sector salud, porque esto no nada más es insiste, sino es todo el sector salud, afortunadamente, porque es un acuerdo nacional, estos pacientes pasan primero, ¿no? O sea, usted llega con una enfermedad de tipo dependiente, por cada minuto que usted tiene un infarto cerebral y no se trata, se pierden 2 millones de neuronas. Algunos tenemos menos, otros tenemos más neuronas, pero se pierden 2 millones, ¿no? Entonces es importante que cuando esto pase, aunque tengamos otros pacientes con otras enfermedades o urgencias, se atiendan primero. Afortunadamente pasa, yo soy testigo de que eso pasa, pero no es fácil. No es fácil porque las salas de emergencias siempre están saturadas y congestionadas, pero estos códigos especiales seguramente ustedes los han escuchado por ahí, código infarto, código cerebro, código stroke, como le quieran llamar. Hoy la verdad es que han marcado la diferencia en muchos procesos de atención y con muy buenos resultados. ¿Qué tenemos que hacer para el futuro? Híjole, su respuesta tiene como 15 estrategias diferentes, no nos va a dar tiempo de responderlas, pero una de ellas es fortalecer los procesos de los hospitales, unificar el sistema de atención en cuanto a los procesos y fortalecer en todo al sistema de salud, medicamentos, médicos y estructura, ¿no? Es un tema de mucho tiempo, es un tema que tiene que ir resolviéndose poco a poco, pero sumamente necesario, porque ya vimos que para las siguientes proyecciones, pues las cosas no vienen fáciles, y por eso tenemos que estar preparados para el impacto que vamos a tener los siguientes años, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que vamos con las dos últimas preguntas. Eduardo López, de la Revista Líderes Médicos. Me gustaría preguntarle a la doctora Guillermina, desde su posición, ¿cuál considera que son los avances que se han dado a partir de los últimos años y si ha habido un retroceso en alguna de las ramas? ¿Cuál ha sido? Gracias por la pregunta. Me parece que, al contrario, más que retroceso, claramente ha habido un avance. El doctor Diego mostró en una gráfica cómo en los últimos 10 años ha habido un cambio radical en las alternativas terapéuticas que hoy existen, ¿no? Cómo se ha transformado las alternativas innovadoras que existen hoy para tratar estas enfermedades, como un ejemplo la insuficiencia cardíaca, pero lo mismo pasa con el infarto cerebral. Y esto va de la mano con el entendimiento. Yo también mencionaba el síndrome cardiorrenal metabólico, que también esto es relativamente nuevo, este concepto. Antes se veía la diabetes como solita, aislada, la hipertensión también como sola, aislada, la insuficiencia cardíaca como entidades o enfermedades por separado, la insuficiencia renal también como por separado, pero actualmente el abordaje de los pacientes es integral, es como un todo, porque todos estos sistemas que se afectan con estas enfermedades están interconectados. Entonces también eso ha cambiado reciente, y eso es relativamente reciente. Entonces también tenemos mucho trabajo por hacer, educando a los médicos acerca de esta nueva información, acerca de estos nuevos conceptos, y educar a toda la comunidad médica para que los médicos de primer contacto también entiendan esto y la relevancia de tratar al paciente como un todo. Y que todo está, ya lo vimos en las presentaciones de los dos doctores, todo está interconectado, todo va de la mano. Ya vimos la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, los hábitos de vida, con todas estas enfermedades crónicas que aparecen a lo largo de los años. Entonces es totalmente nuevo, tanto las alternativas terapéuticas que hoy tenemos, como también el abordaje de estas enfermedades. Adelante. Rebeca Flores, para el Médico Interactivo, buenos días. Quería saber un poco sobre cuáles son los criterios médicos para poder llegar al diagnóstico de insuficiencia cardíaca, cuáles son las labores que han hecho en cuanto a la educación médica continua para poder hacer como más conscientes, sobre todo a los médicos generales,
¿cuáles creen que serían las razones por las que sigue en aumento esas cifras críticas? Gracias. Hay 3 criterios para diagnosticar insuficiencia cardíaca. El primero es que el paciente tiene que tener signos y síntomas, los antes mencionados, sobre todo falta de aire o retención de líquidos. El segundo es que estos signos y síntomas tienen que, por un médico, estar potencialmente atribuidos a la existencia de alguna condición del corazón previa. Por ejemplo, un corazón que ha ido creciendo por hipertensión o el antecedente de un infarto previo. Y el tercero es que tenemos que confirmarlo por la medición de algunas sustancias en la sangre o algunos estudios de imagen o la examinación física en que el paciente en efecto está con congestión de retención de líquidos. Lo tenemos que ver, tenemos que poderlo tocar, tenemos que poderlo evidenciar con ultrasonido. Son criterios que se pueden hacer en la elegancia de un departamento de urgencias bien capacitado o en la simplicidad de un consultorio. No son difíciles de hacer, no hay estudios elegantes, costosos. El diagnóstico de un médico bien capacitado se puede hacer en cualquier consultorio con mucha facilidad. ¿Qué estrategias han hecho? Contesto de 2 formas. Creo que en colaboración con las casas farmacéuticas, las grandes compañías farmacéuticas, las sociedades médicas y los institutos y los hospitales, hay campañas diversas de educación tanto a médicos, muy importante, que los médicos sepan que a alguien que le falta el aire puede ser insuficiencia cardíaca, y esto, créanlo, no es difícil lograrlo, y también directamente a los pacientes con diferentes abordajes, por supuesto. También algunos hacemos campañas por nuestra parte, ¿no? Yo, por ejemplo, siento un gran nivel de responsabilidad social en compartir mensajes a través de mis medios, mis pacientes, en mi consulta, los familiares que van con mis pacientes y en mis propias redes sociales. Y tercero, ¿por qué va en incremento? Porque desafortunadamente, y aunque tenemos mejores tratamientos, mejores medicinas, hay cada vez más pacientes que hacen menos ejercicio, duermen más mal, tienen más estrés y se revisan tardíamente. Entonces, la carga global de enfermedad, si bien somos mejores para tratarla, la carga global de enfermedad es creciente año con año. La población envejece y nos portamos más mal. Muchísimas gracias a todos, gracias doctores, gracias a ustedes por venir. Vamos a concluir la conferencia. Para cualquier tema relacionado a una entrevista o mayor información está nuestra agencia de medios o de su láser y del área de comunicación de Boehringer Ingelheim. Y pues ahora sí, por si se les olvidó, si quieres me pones la canción, Oscarín, para detectar signos y síntomas de un infarto cerebral. Muchas gracias. Buen No día. sé quién es, ¿eh? Ah, perdón. Parados. Parados.